coincidir a los pocos días, como ya ha ocurrido en algunos casos. Bueno, pero vamos a empezar con la pandemia económica. Fíjense, venimos diciendo que hay una política sanitaria que en la Argentina está dando resultados. Ahora vamos a hablar de los últimos datos de la política sanitaria. Una política sanitaria que se diferencia claramente de países que tardaron en tomar más precozmente medidas de aislamiento, como Brasil, Reino Unido, Estados Unidos, y hoy están en una catástrofe sanitaria y además en una crisis económica, con un derrumbe de la economía. Pero en la Argentina, efectivamente, la cuarentena está provocando una pandemia económica, es decir, una situación muy, muy grave desde el punto de vista del derrumbe de todos los indicadores económicos. Y hay 2 semanas claves, la próxima y la segunda semana de mayo, claves en términos de gestión estatal para tratar de evitar una crisis mayor. Ahora vamos a contar, tenemos todos los datos, fundamentalmente 3 funcionarios que tienen que llevar adelante la gestión para que lo que fue el salvataje económico que se anunció y que se empieza a aplicar de manera directa a partir de la semana que viene, llegue a empresas y a la gente. Tenemos todos los datos de cuántos créditos a tasa cero piensan efectivamente que se van a poder colocar, porque están los cruzamientos ya de AFIP en términos de monotributistas y autónomos y cuántos podrían ser elegibles y cuántos salarios van a tener que empezar a pagar desde el Estado, salarios en el sector privado, a partir de la semana que viene. Estaban Matías Culfas, el ministro de Hacienda Martín Guzmán y el presidente del Banco Central, que van a tener que a partir de la semana que viene no fallar en la gestión, porque es clave, lo dijimos, que efectivamente se puedan pagar por lo menos una parte de los salarios en las empresas y por otro lado que sectores cuentapropistas, autónomos, monotributistas puedan conseguir algún financiamiento mínimo cuando están sin ningún tipo de hoy facturación. ¿Por qué se prolonga la cuarentena? Por lo menos hasta el 10 de mayo, pero muy probablemente después del 10 de mayo. Habíamos mostrado algunos datos de lo que es esta estrepitosa caída de la economía y ya nos metemos en la interna de lo que ha pasado en la ANSES con el despido de Banoli y quién es la funcionaria que hace minutos ha sido designada para reemplazar a Banoli en la ANSES, un organismo clave porque, por ejemplo, a través de la ANSES se va a pagar a partir de la semana que viene salarios en el sector privado a través del subsidio que ha determinado el gobierno. Estos datos que mostrábamos ayer con Slotnick, fíjense, caída de la actividad del 70% en las últimas 2 semanas de marzo y las 2 primeras semanas de abril respecto al año pasado. En el caso de la construcción casi 60%, comercio más del 50%, industria manufacturera 52% de caída en marzo-abril de este año respecto a marzo-abril del año pasado, cuando ya la economía venía en el fondo del pozo con una recesión importante. Estas son caídas de la crisis del 2002, es decir, de la salida de convertibilidad, del derrumbe de algunos sectores. Nunca en las últimas 2 décadas, salvo en ese año, se habían visto caídas del 50% en un mes respecto a igual mes del año pasado, del 70% respecto de un mes de este año respecto a igual mes del año pasado, en una economía que ya venía con 2 años de recesión. Se extienden además los recortes salariales, lo que venimos contando. Efectivamente ha habido recortes salariales generalizados y han sido convalidados incluso en la negociación entre CGT, UIA y gobierno. Recortes salariales que en algunos casos son del 50%, en casas de comidas rápidas, petroleros 40%, textiles un piso del 30% de recortes salariales, autopartistas 30%, calzados 30%, construcción 25%, es decir, recortes salariales generalizados sobre los trabajadores suspendidos, porque ese es el otro dato, se han disparado las suspensiones, además de los recortes salariales y los atrasos salariales. En las primeras 2 semanas de abril se dispararon por 29 el número de suspensiones y atrasos salariales, ya había casi 300.000 empleos. Se calcula que en las 2 últimas
semanas de abril, esto ya subió a 1.200.000 trabajadores que están suspendidos con recortes salariales. 1.200.000 trabajadores, 2 semanas de abril, y es clave ver qué pasa ahora en mayo, porque en mayo, a partir de los próximos días, empieza a pagarse los sueldos de abril y, como decimos siempre, esto ya puede escalar, no solamente en mayores suspensiones, sino